Hoy es tiempo de predicar, hoy es tiempo de proclamar, hoy es tiempo de cantar de tu amor. Ven a este lugar, este es tu hogar, esta es tu familia, aquí en Restauración. Y hoy aquí, estaba estudiando o leyendo y vamos a leer de ese capítulo unos versículos muy conocidos por todos los hijos de Dios que leen su palabra y los que asisten a las células, pero cada mañana son nuevas sus misericordias. Amén. Así es que leamos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Gloria a Dios, versículo 26 del Evangelio según San Lucas, capítulo 8. ¿Ya todo lo encontraron, hermanos? Gloria a Dios. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Que mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó a Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, que muchos demonios habían entrado en él. Le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Vamos a orar en esta mañana. Gloria a Dios. Cierre sus ojos y oremos a Dios, que Dios nos hable en esta hora. Gloria a Dios, con Dios y Padre que estás en los cielos, Señor. Te alabamos en esta mañana, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria, la bendición que nos has concedido de poder estar en este lugar, Señor, y de poder meditar en tu bendita palabra. Tú que conoces, Señor, cada necesidad, tú que conoces cada situación por la cual tu pueblo pueda estar atravesando, Señor. Nosotros estamos aquí, hemos reconocido que tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Aleluya, que no hay fuerza satánica que se oponga, que pueda resistirse a tu poder, Señor. Por eso estamos aquí en esta hora, en el nombre de Jesús, creyendo, Señor, aleluya, que tú estás
echamos fuera. En el nombre de Jesús, declaramos victoria, Señor. Tomamos autoridad en tu nombre. Tomamos, Señor, autoridad en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Que a la luz de tu palabra vamos, Señor, a aprender cada día más, poner en práctica tu palabra en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Tenga la bondad de sentarse. No sé cuándo dice gloria a Dios. En esta preciosa mañana, amados hermanos, quisiéramos darle la honra y la gloria a Dios, pero también saludar a los hermanos o amigos que van a tener la bendición de poder ver este breve pensamiento. Que Dios les bendiga, y a los que estamos aquí también. Pero quisiéramos, hermanos, en esta hora estar meditando acerca del poder de Dios. Tenemos un Dios que es el Dios de lo imposible. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Y esperamos, amados hermanos, que a la luz de su palabra podamos entender la dimensión en la cual operan los demonios y que el Señor los reprenda, el efecto que causan en la humanidad, los tormentos, el daño que hasta este día ha causado a la humanidad, pero que también Dios Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, y que también Dios ha dado autoridad a su iglesia para echar fuera todo estorbo, todo demonio. No importa si son muchos, si son menos, para Dios no hay nada imposible. Amén, hermanos. Que con la ayuda de Dios estemos retomando esa autoridad que Dios ha delegado a su iglesia para poder salir victoriosos ante toda oposición, ante todo dardo que el enemigo pueda aventar o disparar hacia la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, del cual usted y yo formamos parte. Amén, hermanos. Y en la porción que hemos leído del Evangelio según San Lucas, capítulo 8, del versículo 26 en adelante, nos habla la palabra de Dios acerca de un personaje que estaba poseído no por un demonio, sino por muchos demonios. Y vamos a leer, hermanos, el versículo 27, que dice la palabra de Dios. Aleluya. Al llegar él, o sea Cristo, a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Aquí, amados hermanos, la palabra de Dios, una de las aplicaciones que se hace es, hermanos, de que el estado que estaba esta vida se compara con el estado, hermanos, o mejor bien dicho, el estado en que el demonio Satanás tenía a este mundo, se compara con el estado que el mismo demonio, que el Señor lo reprenda, está causando en la vida no solo de un hombre, sino
de parte del mundo, el sufrimiento que ha causado, gloria a Dios, Satanás, y que el Señor lo reprenda, hermanos, es demasiado sufrimiento, lo que ha causado demasiado dolor en la vida del hombre y quienes le rodean. Ha causado sufrimiento en la vida, amados hermanos, del ser humano que no tiene a Cristo en sus corazones. La condición que el ser humano vive sin Cristo se compara, amados hermanos, con la condición que este hombre estaba atravesando. Y una de las evidencias que la Biblia relata acerca de las personas que el enemigo, hermanos, toma el control, dice la Biblia que no vestía ropa y que ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Entonces, hermanos, esto da evidencia, es una evidencia de que el hombre sin Cristo está, como dice la Biblia, está muerto en los delitos, en sus delitos y pecados, como habla en Efesios capítulo 2, versículo 1, que antes usted y yo también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero, hermanos, una de las evidencias es de que el hombre sin Cristo está expuesto a ser títere del diablo, y de hecho el hombre sin Cristo es títere del diablo, y que el Señor reprenda al diablo, de tal manera que el enemigo, cuando toma control del ser humano, llega, hermano, a tomar la posesión de él, de toda su mente, de toda su manera de pensar. Cuando entran en el cuerpo del hombre, gloria a Dios, y llega a poseerla, la posesión puede reconocerse, porque cuando ocurre, la personalidad de las víctimas es anulada y sustituida por el carácter perverso del maligno. El enemigo comienza a tomar control de la mente, comienza a tomar control del corazón, comienza a tomar control de la persona, de tal manera que va progresando, o sea, es progresivo el control que va tomando en la vida del hombre que no tiene a Cristo, de tal manera que llega al punto de que este hombre ya no es él el que tiene el control, no puede tomar decisiones por sí mismo, sino que es Satanás, y que el Señor lo reprenda, el que gobierna la vida de ese ser humano, el que toma el control. Él ya no puede decidir por sí mismo, él ya no puede gobernar por sí mismo, porque el enemigo llega a tomar control de sus decisiones, de tal manera que él ya le da lo mismo estar en la casa como estar en los sepulcros, como estar con ropa o estar sin ropa, porque eso es lo que Satanás hace de la vida del ser humano, hacer un títere de él, hacer o burlarse de la vida del hombre con el fin de destruirlo, porque eso es lo que la Biblia dice que él, por lo cual él ha venido. Dice que el ladrón, que también es sinónimo de Satanás, dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y para destruir. Él no está bromeando, él no está jugando. Su objetivo es destruir al hombre que no le ha entregado su vida
vida a Cristo Jesús, aquel que anda perdido, sin Dios y sin esperanza. Hermanos, el enemigo aprovecha esas vulnerabilidades del ser humano, y una de las evidencias son de las cuales estamos hablando, porque el hombre sin Cristo está muerto. El hombre sin Cristo, hermanos, está expuesto a que el enemigo haga de él lo que él quiera. ¿Por qué? Porque está desarmado, está desprotegido, no tiene una barrera como la que tenemos usted y yo, no tiene quien pelee por él, no tiene un escudo, no tiene quien le fortalezca. Entonces el enemigo fácilmente, amados hermanos, entra y toma control para destruir a la vida del hombre. Si usted se ha fijado, lamentablemente, como dije en el principio, hermanos, desde el principio empezó engañando a la primer pareja que Dios creó, hermanos, y así ha continuado haciéndole daño. Que antes era un ángel, antes que era un adorador, se rebeló contra Dios, hermanos, y fue lanzado a los abismos. Pero dice que cuando amados hermanos, fue despojado de su posición, después de ser un adorador, después de ser uno de los ángeles que la Biblia describe como bello, después pasó, hermanos, a rebelarse contra Dios. Después de que se rebeló, dice la palabra de Dios, amados hermanos, que pasó a tomar el nombre de Satanás o Lucifer, gloria a Dios. Pero que cuando fue despojado, cuando fue aventado a la tierra, aleluya, hermanos, dice que él, dice la Biblia, arrastró la tercera parte de los ángeles, gloria a Dios, los cuales se convirtieron en demonios, y que una parte está encarcelada, pero que otra parte se mueve en los aires, que son los que se encargan de llevar a cabo este tipo de operaciones, de la cual ahora habla la palabra de Dios, aleluya. Entonces, hermano, yo voy a invitarle que abra su Biblia en esta preciosa mañana, gloria a Dios, para que usted y yo podamos ver, amados hermanos, de qué manera, gloria a Dios, aleluya, la palabra de Dios dice, hermanos, en Apocalipsis dice, gloria a Dios, que cuando Satanás fue arrojado, que él arrastró la tercera parte de los seres angelicales, para que usted no vaya a decir que soy yo el que estoy inventando, de que el Señor reprenda al diablo. Apocalipsis dice, capítulo 12, versículo 3 y 4, dice: también apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, gloria a Dios, y en sus cabezas 7 diademas. Oiga bien, y dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Pero aquí, hermanos, lo que yo quiero hacer énfasis es que dice, hermanos, la palabra de Dios, el versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, haciendo, hermanos, dando evidencia de que Satanás fue, hermanos, después de que se rebeló, fue tirado a la tierra, pero que no se vino solo, sino que arrastró la tercera parte de los ángeles. Pero dice aquí la palabra de Dios en el libro de Judas, capítulo 6, gloria a Dios, de que de esa manera, hermanos, en los versículos que hemos leído, nos muestran de que después de ser un querubín protector, llegó a convertirse en Satanás y los ángeles caídos en demonios. No sé cuándo dicen amén. Pero que una parte de los demonios se encuentran, hermanos, prisioneros. Si usted lee, gloria a Dios, ahí dice la palabra de Dios en Judas, capítulo 6. No lo vaya a buscar porque no tiene capítulo 6. Judas 6, versículo 6.
que andan buscando Judas capítulo 6. Dice la palabra de Dios, el versículo 6, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Pero estos van a ser liberados, usted ya sabe, en el periodo de la gran tribulación, según menciona la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, capítulo 9, Apocalipsis 9, versículo 1 al 11. Lo lee en su casa, por favor, gloria a Dios. Pero también, amados hermanos, lo que yo quiero que también veamos en esta hora es de que otra parte de demonios quedó en libertad y se mueve actualmente en los aires. Ellos son las huestes espirituales de maldad contra las que el cristiano batalla. Efesios capítulo 6, versículo 12, usted conoce esa porción. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén, hermanos. He querido leerles estas porciones de la palabra de Dios para que recordarnos, hermanos, de que el enemigo, el demonio, que el Señor lo reprenda, tiene sus demonios, sus ángeles caídos que son demonios, quienes Él les da las órdenes y ellos se encargan de ejecutarla. Y una de las evidencias es el versículo, la porción que hemos leído. ¿Y cuál es el efecto que causa, hermanos, en la vida del ser humano? Pero por eso es importante que nosotros, como la iglesia de Cristo, estemos, hermanos, a la expectativa y podamos ver el tipo de demonios o los tipos de demonios que se mueven. O sea, para ser más específico, que en estos tiempos que estamos viviendo son tiempos finales en los cuales el enemigo ha tomado más fuerza. El enemigo, hermanos, ha tomado el control de muchas personas que no han querido, hermanos, escuchar la palabra de Dios, y ha tomado el control en muchas, dije ya, de tal manera que gobierna parte de la humanidad. Y si usted se fija, hermano, si usted está a la expectativa, usted tiene que saber que estos demonios operan de diferentes maneras. Esos demonios, hermanos, operan en la vida de las personas, manifestándose como espíritus de lesbianismo, de prostitución, de pornografía, de drogadicción. Todo eso, hermanos, y muchos otros que conllevan a tomar posición del ser humano, de tal manera que el ser humano ya no le da importancia a la razón por la cual existe, porque ya no está siendo gobernado por sí mismo, sino que está siendo gobernado, ya no tiene control de su mente, ya no tiene control de sus pensamientos, ya no tiene control de sus pasos hacia dónde dirigirse, porque es Satanás quien lo dirige. Y parte de esos demonios, hermanos, se meten en muchas personas, demonios de más alto rango, y que el Señor lo reprenda. Y hacen, hermanos, son los que se infiltran
en los que se llaman o se hacen decir brujos, se hacen decir hechiceros. Todos esos son demonios que operan en los seres humanos, que le dan la oportunidad. Y esos seres humanos poseídos por Satanás, y que el Señor los reprenda, son los que se encargan, oiga bien, de reunir a otras personas que están en la misma situación o frecuencia para unirse, para hacerle daño a la iglesia, para ponerse a orar, a ayunarle al diablo y que el Señor lo reprenda, para meter desánimo en la acción, el propósito de sus peticiones, de todo lo que hacen ellos, de todas sus maldades. El propósito es hacerle daño a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Ellos ayunan, ellos hermanos oran, ellos hermanos hacen pactos, ellos hacen sacrificios con el fin de hacerle daño a la iglesia, con el fin de que la iglesia, amados hermanos, aventar dardos, hermanos, que se unen todos esos malos poderes y avientan dardos a la iglesia, aquel que anda mal descuidado, hermanos, para ponerle desánimo, para ponerlo en desacuerdo con la palabra de Dios, e incluso para hacer que usted oiga, o que esas personas oigan cosas que no se dijeron o que no se dicen desde un púlpito, para transgiversar esa palabra y hacer, aleluya, que el hombre caiga en la rebeldía, en la desobediencia, amados hermanos, y no busque a Dios. Quizás usted dirá, ¿y para qué tanto esto? ¿Para qué está hablando de tanto? Quizás va a dar el estudio de Satanás y los demonios. No, es solamente, amados hermanos, como referencia, para que entendamos, para que la iglesia estemos despiertos, para que no nos confundamos y podamos entender de qué manera o qué artimañas el diablo usa, amados hermanos, o de dónde provienen todos esos espíritus, todas esas acciones negativas, contrarias a la palabra de Dios, para que la iglesia esté a la expectativa y que la iglesia nos pongamos a ayunar más. Gloria a Dios, que la iglesia nos pongamos a leer más su palabra, para que estemos, hermanos, despiertos y que sepamos con quién nos estamos enfrentando y de dónde dependen todas las oposiciones que tratan de estancar la vida espiritual del ser humano que tiene a Cristo, la vida espiritual del creyente, para que entendamos de dónde vienen las maquinaciones, de dónde vienen las oposiciones, de dónde vienen, hermanos, todo lo que se opone a que la iglesia, que la obra de Dios crezca. No es así por así que la iglesia se detiene, no es así por así que en la iglesia entra el desánimo. Es Satanás, y que el Señor lo reprenda, que tiene sus demonios trabajando día y noche y no descansan, con el fin de ver a la iglesia acomodada, de ver a la iglesia fría, mediocre. Ese es el propósito, hermanos, de Satanás al enviar a sus demonios. Y si dice la Biblia que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar, y que Satanás iba a ser, hermanos, iba a andar atormentando, que se iba a levantar malos profetas, dice, se iban a levantar engañadores de sí mismos, se iban a levantar falsos pastores, falsos Cristos, con el fin de engañar a la iglesia de Dios. Y dice que va a engañar, de ser posible, hasta los elegidos, si la iglesia se descuida. Amén, hermanos.
Entonces he querido detenerme en esta parte para que entendamos y usted pueda ver en las calles, usted puede ser testigo de gente, hermanos, que nosotros o muchos de ustedes quizás le llamamos locos, le llamamos gente de esa gente que anda en la drogadicción. No crean que son ellos los que andan, hermanos, haciendo ese tipo de acciones por sí mismos. No, son espíritus diabólicos que se han metido en la mente, en el corazón de ellos, de tal manera que los gobierna. Ya no pueden decidir por sí mismos. Esa gente, hermanos, que se opone a la palabra de Dios y se acuestan varón con varón, hembra con hembra, y personajes de alto rango en la sociedad o en el gobierno que los apoyan. No crean que son así por así, que son dirigidos porque, amados hermanos, anhelan que la ciencia avance, anhelan el progreso de una nación, anhelan la unidad de una nación. No, son guiados, hermanos, son demonios que Satanás ha enviado para gobernarles, para que tomen el control y la posesión en ellos, para que ellos, hermanos, estas personas ya poseídas, ya esos malos espíritus dentro de ellos, estas personas, el resultado sea que se opongan a la palabra de Dios. Por eso usted y yo tenemos que estar a la expectativa y entender que no son ellos mismos, es el diablo y ellos que le han dado oportunidad. Amados hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, usted puede darse cuenta. No necesita ir a los sepulcros, no necesita ver, hermanos, un gadareno endemoniado. No, hay miles de personas que están poseídas, que están endemoniados, amados hermanos. Pero si Dios permite que todo esto acontezca, es, hermanos, porque en primer lugar que la iglesia esté a la expectativa, que la iglesia despierte y comencemos a tomar el lugar que Él nos ha dado como intercedores, como pueblo de Cristo, como iglesia que estamos esperando al Rey de Reyes, y luchemos contra esas huestes espirituales. Aleluya. Y vayamos, amados hermanos, a quitar, a traer, a quitarle esas almas al diablo y traerlas a los pies de Cristo. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo sé que usted ha sido testigo en más de algunas ocasiones. Ha visto esa gente, a algunos le llaman homeless, que viven en las calles. No es así por así. No crea que todos son gente que, hermanos, la sociedad los ha desahuciado. No, son demonios que los poseen y son malos espíritus que han comenzado a trabajar en ellos y les pusieron, amados hermanos, las drogas, le pusieron la prostitución, le mostraron al revés la situación, así, poniendo en ellos rebeldía, haciéndole ver que en la casa nadie los quería, nadie los amaba, y el diablo, como es engañador, y que el Señor lo reprenda, y como ellos no escucharon, no quieren oír la voz de Dios, el enemigo fácilmente ha entrado y ha tomado control. Pero ¿por qué digo todo esto? Porque nosotros como iglesia, amados hermanos, no estamos haciendo mucho para contrarrestar todas esas cosas, porque quizás usted podría decir, pero si eso le llega a la gente allá afuera, a la gente que no tiene a Cristo. Pero yo quiero decirle de que los brujos, y que el Señor los reprenda, guiados por el diablo, esos están ayunando para que usted caiga. Esos están ayunando para que en usted haya rebeldía. Amén, hermanos. Por eso, hermanos, dice que, si usted se ha fijado en el manual de doctrina básica, dice que hay batallas espirituales en la vida del creyente, para que usted y yo no nos confiemos y no pensemos que solo aquellos que están afuera. Mire, si el enemigo tentó al mismo Dios cuando Jesús estaba ayunando, ¿se acuerda usted? O ha leído usted, mejor bien dicho,
Amén, hermanos. Dice, hermano, que la batalla espiritual entre con Satanás y los demonios, que estos, o sea, Satanás y los demonios, estos se anteponen a la vida del cristiano a través de diferentes luchas. Algunas de ellas son tentaciones, usted ya sabe, y la Biblia dice en Mateo 15, 19, lo lee usted. No obstante, se puede dejar de lado, no se puede dejar de lado el hecho de que Satanás también puede tentar, es decir, inducir al mal. En Mateo capítulo 4, versículo 1, dice que ese es tan abusivo que hasta el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores dice que lo tentó y que lo llevó al desierto. Pero también la palabra de Dios dice, gloria a Dios, Primera Tesalonicenses 3:5, gloria a Dios, ahí dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Por eso tengamos cuidado. El enemigo se opone también, ofreciendo una resistencia en contra del Evangelio. Y habla la palabra de Dios acerca de la parábola de la semilla en Lucas 8, versículo 12. Gloria a Dios. Pero, amados hermanos, si yo estoy haciendo énfasis en todo esto, para que podamos nosotros estar despiertos, y ya voy a concluir, dice también que hace influencias, y da la palabra de Dios en el capítulo 8 de San Juan, versículo 44, cuando había hecho influencia en aquellas personas fariseos que se oponían a nuestro Señor Jesucristo, quienes dijeron, nosotros tenemos a nuestro padre Abraham, pero Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, hablando de que él influencia en la vida del ser humano, y que también, hermanos, llega a tomar posesiones, de tal manera que cuando la palabra de Dios dice en los versículos que leíamos, que cuando Jesús les preguntó, ¿cómo te llamas?, le dijeron Legión, porque muchos, hermanos, dicen muchos demonios eran. Pero hay algo, amados hermanos, que quiero que quede claro en esta mañana, y es de que todo eso pasa en el mundo. Todo eso pasa en aquella vida sin Cristo. Pero que los hijos de Dios no pueden ser poseídos, o no existen posesiones diabólicas en los hijos de Dios. Amén, hermanos. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y les habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y el versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y claro, dice aquí, y el maligno no le toca. Amén, hermanos. Porque nosotros somos hijos de Dios y ya hemos sido comprados a precio de sangre. ¿No dice amén usted? Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿O acaso ignoráis que sois templo y morada del Espíritu Santo? No, ¿verdad? Amén, hermanos. Porque Dios, hermanos, nos hace ver el estado en el cual el mundo se encuentra, y nos hace ver de que el enemigo avienta dardos a su iglesia,
No crea usted que si esto está así vacío, es porque en realidad toda la iglesia esté ocupada. No, es porque el enemigo ha llegado a meter desánimo. El enemigo ha llegado a meter rebeldía. El enemigo es el que se encarga de hablarle al oído a aquel que no tiene a Cristo, aquel que está, hermanos, encadenados con cadenas que no se pueden ver. Gloria a Dios. Y le mete esa cizaña para que no crea en Cristo. Al inconverso y al converso convertido le trata de meter rebeldía, le trata de meter desánimo, le trata, hermano, de meter disensión, con el fin de que el creyente se vaya enfriando y apartando de los caminos de Dios. Y aquel que no ha tenido un encuentro personal con Cristo tiene que tener cuidado, porque puede llegar el enemigo y despedazarlo, destruirlo. Por eso es importante que como iglesia entendamos con quién nos estamos enfrentando y que es una lucha permanente. Y hermanos, la palabra de Dios dice de que aparte de todas las oposiciones, que si bien es cierto que existen todas esas oposiciones, si bien es cierto que existe, hermanos, el mal, si bien es cierto que existe, hermanos, personas que están estorbadas, personas que inclusive vienen, algunos vienen aquí, usted los ve, hermanos, sentados, pero no están, hermanos, en su juicio cabal. Mire, la vez anterior tuve la oportunidad de escuchar a alguien que en el día de intercesión no estaba intercediendo a favor de la iglesia, estaba, hermanos, intercediendo en contra de la iglesia. Pero como la iglesia, hermanos, está así de brazos cruzados, no, todo gloria a Dios, aleluya. Pero hermanos, Dios nos habla para que estemos a la expectativa. Dios quiere bendecir a su iglesia. Dios quiere, hermanos, que su iglesia vaya creciendo. Vayamos, hermanos, aleluya, de victoria en victoria. Pero por eso Dios nos hace ver el tipo de oposiciones. Mire, hay gente que, como le digo, está estorbada lamentablemente. Y usted lo va a ver, hermanos, que están en alabanza, están orando, pero ellos no están haciendo nada. Ellos están distraídos. No crea que eso es así nomás. Son malos espíritus que se mueven, hermanos, en aquel que está distraído y quiere, aleluya, quiere estorbarle. Hermanos, por eso tenemos que tener cuidado. Por eso la Biblia nos habla en Efesios capítulo 6, aleluya, del versículo 12 en adelante, donde nos habla acerca de la armadura, acerca de las herramientas que Dios nos ha dejado, hermanos. Pero yo sé que estos temas no son muy agradables porque, hermanos, el mismo enemigo, aleluya, que el Señor lo reprenda, trata de meter ese desánimo, trata, hermano, de poner esa disensión para que el cuerpo de Cristo esté distraído y que las cosas estén sucediendo y la iglesia no pueda estar apercibida. Pero la Biblia dice, amados hermanos, que Dios no se ha quedado de brazos cruzados, que Él ha dado autoridad a su iglesia. La palabra de Dios dice, amados hermanos, para ir quizás ya finalizando, dice la Biblia, gloria a Dios, en su palabra, aleluya, de que, hermanos, para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. La Biblia dice que Dios ha dado autoridad a su iglesia. Dice la Biblia en el Evangelio según San Marcos capítulo 16 y versículo 16 y 17 y 18, dice la palabra de Dios que, aleluya, que los que creen en su nombre echarán fuera demonios, dice la Biblia, aleluya, sobre las manos, aleluya, sobre los enfermos pondrán las manos, y dice que van a sanar. Dios ha dado esa autoridad a la iglesia. No sé cuándo dicen amén. No sé cuándo dan gloria a Dios. Mire, pero el Satanás, y que Dios lo reprenda, no quiere que la iglesia tome su posición que Cristo le ha dado. Pero Jesucristo lo destruyó
lo venció, lo derrotó hace más de 2000 años. Y Dios nos ha dado la victoria. La Biblia nos narra muchas evidencias, amados hermanos, pero a pesar de que sabemos cuál es la oposición, aunque sepamos con qué tipo de demonios nos estamos enfrentando, la iglesia permanece en parte, oiga bien, para que no me malinterpreta, en parte estática. Y no queremos hacer nada para poder luchar, para no pelear esta pelea, esta guerra espiritual. Y la Biblia dice que hay muchos géneros, y que este género dice, cuando sanó a aquel lunático, que los apóstoles no pudieron echar fuera ese demonio, Jesucristo dijo, este género no sale sino a través del ayuno y la oración. Los tiempos que estamos viviendo, el enemigo ha tomado fuerza para querer destruir a la iglesia, para meter desánimo. Pero por eso tenemos que tomar las armas y pelear. Y nuestras armas no son carnales, son espirituales. Hermanos, por eso, para que nos unamos más, para que oremos, para que intercedamos, para que vayamos a rescatar esas almas de la garra del diablo, como un día Dios nos sacó a nosotros. Quizás usted no andaba en el desierto, nunca lo ataron en grillos, con grillos y cadenas, nunca vivió en los sepulcros, pero dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que Cristo rompió nuestras cadenas, pero que ya es tiempo de que la iglesia recapacite. Amén, hermanos. De que como iglesia recapacitemos y que veamos por dónde viene el acusador, por dónde viene el mentiroso, por dónde viene el engañador, por dónde viene, hermanos, el que mete esa mentira, el que le habla al oído y le dice, tú ya no puedes, siéntate, tú ya no vayas a la iglesia, ya mucho tiempo fuiste, tómate tu break, tómate tu receso, descansa, ya no te involucres en la obra de Dios, deja que los demás lo hagan. Mire, eso no es de Dios, esos son demonios que quieren atormentar a la iglesia, porque pueden hablarle a su oído, pueden quererle minar su corazón, amados hermanos. Pero por eso la Biblia dice, tomad la armadura de Dios. Pero algo que no puede hacer el enemigo es tomar posesión del ser humano que tiene a Cristo en su corazón, porque somos propiedad de Cristo. Aleluya, denle ese aplauso fuerte a Él, a nuestro Señor Jesucristo. El enemigo, hermanos, les mete para que se involucren más en los afanes de esta tierra, para que busquen hermanos, los intereses personales y ya no se interesen por la obra de Dios. Y ha metido mucho desánimo en las iglesias, ha causado, hermanos, a lo que yo quiero concluir en esta mañana es de que no solamente Satanás causa daño o está causando daño en el mundo, hermanos, inconverso, sino que quiere y está infiltrándose para hacer daño aún a la misma iglesia de diferentes maneras, metiéndole cizaña, metiéndole, amados hermanos, que sienta desánimo, metiéndole disensión, metiéndole, hermanos, diferentes oposiciones, diferentes distracciones, para que la iglesia se acomode, aleluya, y ya todo le parezca pesado, ya todo le parezca duro, en vez de despertar y decir, sí, es cierto, los tiempos son finales, vamos a unirnos, vamos a orar, vamos a ayunar, aleluya, vamos a interceder, pero no para unirnos y estar hablando de los demás, que la hermanita aquí, que el hermanito allá. No, el propósito de Dios de levantar intercesores es para que intercedan por el pueblo de Dios, es para romper cadenas, es para salvar las almas, no para venir a chambrear, no para venir, hermanos, a hablar, a comernos los unos con los otros, no para venir a poner en mal testimonio la palabra de Dios. Y yo no estoy diciendo que el grupo de intercesores hace eso, no, digo algunos que
dicen ser intercesores, amados hermanos, porque el enemigo le habla también. Y si usted no se afirma en los caminos de Dios, puede hacer que usted no le haga caso a la palabra de Dios, sino que oiga la voz del enemigo, porque ese es un imitador y que Dios lo reprenda. Despertemos, iglesia. Despertemos, iglesia, y tomemos la armadura de Dios, tomemos la posición que cada quien Dios ha delegado y peleemos juntos. Vayamos, hermanos, a conquistar. No vamos a conquistar si no peleamos. No vamos, hermanos, a ir a rescatar esas almas cuando que en nuestro corazón hay desánimo, hay desaliento, hay desmotivación, hay disensión, hay ego propio. No vamos a conquistar cuando hay todo eso. Vamos a conquistar cuando doblamos nuestras rodillas, aleluya, a interceder, a romper esas cadenas, a rescatar esas almas de la garra del diablo, pero solo a través de la unidad del cuerpo de Cristo, a través, hermanos, del ayuno y de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios. En otras palabras, tenemos que retomar los valores espirituales si queremos ir de victoria en victoria. Si no, tenga cuidado, porque el diablo le anda metiendo el pie, le anda acusando, le anda hablando, le anda metiendo desánimo, le anda diciendo que ya no hay bautismo en el Espíritu Santo, que ya no hay unción de lo alto, que ya no hay palabra, pero que el Señor lo reprenda, porque hay palabra de Dios, hay palabra fresca, caliente, de parte de la presencia de Dios, para que su pueblo reaccione y tome su armadura y vaya a pelear y vayamos a conquistar y saldremos victoriosos, porque más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Satanás está derrotado. Amén, hermanos. Ese es el que le pone ese deseo de no venir a la iglesia. Ese es el que le pone ese desánimo para que usted ya no se involucre en la obra de Dios. No crea que eso es de un buen creyente. No crea que ese es discernimiento. No. Mira, hasta hace que usted oiga cosas que no se dijeron del púlpito, con el fin de que usted no salga bendecido. Pero en esta mañana ya se amoló, porque estamos en victoria. Dios tiene poder, hermano. Yo no sé cuál es el tipo de oposición que usted está viviendo. Yo no sé cuál es el tipo de mal espíritu que anda queriendo atormentarle. ¿Se habrá descuidado usted? Yo no lo sé de su vida espiritual. Lo único que sé, que si usted es una hija de Dios, si usted es un hijo de Dios, el diablo no le puede tocar. No puede tomar posesión de usted, porque Él nos compró. Ahora ya somos propiedad de Él, de Cristo. Él nos selló con su sangre. Amén, hermanos. Y si antes pasaba eso era antes. Pero tenga cuidado. Si usted no se afirma, sí pueden llegar oposiciones, sí pueden llegar a quererle hablar y le habla, y sí puede llegar a quererle meter desánimos. Pero si tan solo nos afirmamos más a buscar más de Dios, vamos a ser fortalecidos por el poder de su Espíritu y vamos a salir vencedores. Pero es tiempo que como iglesia nos levantemos ya. No sé cuántos dicen amén. Es tiempo de ponerle un alto a Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Mire, el enemigo le mete miedo a usted, y a todos quiere meterlo. No hagas eso. No vayas a orar por un endemoniado. Le va a pasar como los hijos de Berseba, algo así se llamaba. Ten cuidado. No, tú tienes que haber ayunado un mes antes. Desde el día que se da cuenta y dice, no, antes de ir a orar por ese endemoniado, tengo que ayunar un mes. Todo lo que termina el ayuno ya ha matado al pobre endemoniado y a saber a cuántos más. Dios nos ha dado autoridad. Dios dice velad y orad. Dios dice que tenemos que estar apercibidos en todo tiempo. No sabemos a qué hora va a venir Cristo, pero tampoco sabemos a qué hora va a llegar el tentador. Pero por eso Dios nos habla.
Pero usted sabe, yo le digo, cuánto daño ha hecho Satanás a la iglesia. Pero Dios tiene hombres y mujeres como los que estamos aquí para pelear. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Y por qué sale huyendo entonces? Ay, esto no es conmigo. Esto yo no lo voy a hacer. Esto es para el pastor, ¿no? A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Mire, estos temas ni los tocan en las iglesias, pero si Dios permite que se toquen aquí, porque Dios tiene misericordia, porque Dios tiene un propósito, porque Dios sabe que hay vidas que no están bien, aunque digan que son cristianos. Hay vidas que se le han dado oportunidad o cabida a esas palabras que el enemigo le ha hablado y los está induciendo a que hagan cosas peores que las que hacían antes de venir a los pies de Cristo. Por eso Dios nos habla, para que usted diga: momento, diablo mentiroso, me has estado queriendo engañar, porque he estado peleando en mis fuerzas, pero en esta hora me levanto, pero no en mi fuerza, sino con el poder de la palabra de Dios. Amén, hermanos. No nos confiamos. La Biblia dice que anda como león rugiendo, viendo a ver quién se descuida. Pero yo no sé qué tipo de dardo, qué tipo de oposición le avienta o llega a su vida, qué tipo de desánimo. Pero sobre todas esas cosas somos más que vencedores. Cierre sus ojos en esta mañana. La Biblia dice que no es solamente con oración y ayuno. Por eso, hermanos, oremos al Señor. La Biblia dice: orad sin cesar. No le demos tregua al enemigo. Peleemos. Es duro. Las guerras no son fáciles, pero el que está con nosotros es más poderoso, hermano. Yo no sé cuál es tu lucha, yo no sé cuál es tu prueba, yo no sé qué es lo que te ha estado atormentando. Y tú le has estado echando la culpa a Dios, a tu hermano, a tu vecino cristiano. Tú has estado diciendo que ya Dios no te oye, que Dios no te quiere. A veces Dios permite cosas porque te quiere formar, y a veces para que despiertes es el enemigo el que llega, el que envía esos dardos. Pero por eso hoy, si tú deseas reconciliarte en esta mañana o aceptar a Cristo,